días. ¿Cómo estamos? ¿Ya habéis saludado al que está a vuestro lado o no? Porque hoy he notado un poquito de adormecimiento general. No sé muy bien qué pasa, si es que no habéis dormido bien, si es la alergia, si es el sueño, si es la pereza. Pero estábamos un poco dormidos hoy para alabar a Dios. Ha costado un poco. Y creo que es bueno que nosotros aprendamos a venir a la presencia de Dios con la actitud correcta, que es estar en su presencia y darle a Él la gloria. Te recuerdo una vez más que nosotros no alabamos a Dios para sentirnos bien, o no alabamos a Dios porque nos sentimos bien. Alabamos a Dios porque Él es Dios y Él merece la alabanza y Él es el único digno de ser alabado. ¿De acuerdo? Bueno, a ver si es verdad que estamos con buena actitud otros días o también para recibir la palabra de Dios, que ella misma dice que es útil para nosotros, para redarguirnos, para instruirnos, para corregir en justicia y sobre todo para mostrarnos quién es Dios, cómo es su carácter y cómo son los planes que Dios tiene para con nosotros. En esta semana leí una noticia que me disgustó bastante, no me sorprende porque ya sabemos hacia dónde va todo el mundo y la sociedad en la que vivimos y cómo se está gestando todo. Y la noticia decía, noticia por supuesto contrastada, que el 50% de la producción que Disney va a hacer a partir de ahora va a ser con contenido LGTBI, con protagonistas gays y lesbianas o bisexuales, porque, bueno, parece ser que si no, no va a tener respaldo económico, no va a poder vender y colocar sus producciones en todas las plataformas de pago, etcétera, etcétera. Y es una más de esas cosas que el mundo presiona y presiona y presiona para obligar a que todo el mundo pase por el aro de ese tipo de ideología o de política o de adoctrinamiento. Es algo que nosotros tenemos que estar muy pendientes y muy alertas porque eso no va a parar. O sea, eso va a seguir avanzando en todo el mundo, en todos los gobiernos, en todos los... Alguien me decía en esta semana que en Colombia estaban aprobando un montón de leyes, pues eso, para pro aborto, pro mundo LGTBI, etcétera, etcétera. Y eso no va a parar. Quiero que lo sepáis, no es para desanimaros, más bien es para que nos hagamos fuertes en el Señor y nosotros hagamos muros de contención alrededor de nuestras iglesias, pero sobre todo alrededor de nuestros hogares, que es donde nosotros más tenemos que velar por los más sensibles, que son los niños, que son los que están todavía en edad inmadura y que son muy influenciables, muy manipulables, y allí es donde nosotros tenemos que influenciarlos y ejercer el liderazgo al que estamos llamados a ejercer. El título de la predicación de hoy es Restaurando la paternidad de Dios o la paternidad espiritual. Porque la Biblia entera nos habla acerca de la paternidad de Dios. Muchas veces hemos dicho, bueno, la Biblia nos habla de Jesucristo. Sí, es verdad. Pero, ¿qué mensaje vino a traer Jesucristo? ¿Qué es lo que vino a presentar Jesucristo? Sino una restauración de lo que se había perdido. Y lo que se había perdido básicamente era una confianza en Dios Padre. Cuando Adán y Eva fueron creados, eran plenamente confiados en Dios y veían a Dios como un todo, no solamente como Dios, sino de alguna manera Dios Padre se estaba manifestando a ellos en las funciones de un padre. Y ya sabemos que el pecado lo echó todo por tierra, desvirtuó y anuló muchas de las cosas que Dios había preparado para el diseño de una familia. El pecado lo corrompe todo. El pecado es como un carcoma que empieza a afectar la estructura
interna del ser humano, pero también de la familia y de todo lo que Dios creó en su diseño original. Fíjate qué interesante que en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, donde se establecen todos los mandamientos de Dios, 613 mandamientos, en ninguna parte he encontrado una atribución que nombre a Dios como Padre. Se considera a Dios como creador, como un Dios juez, como un Dios temible, como un Dios de los ejércitos, como un Dios asombroso, pero tú no vas a encontrar ninguna atribución a Dios Padre en lo que es la ley que podríamos conocer como la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. La primera atribución que encuentro en todo el Antiguo Testamento para referirse a Dios como Padre la encontramos en el rey David. Qué curioso. Yo siempre he dicho que el rey David fue un adelantado a su tiempo. ¿Por qué a su tiempo? Porque ahora, en el tiempo nuestro, desde hace 2000 años para acá, vivimos en un tiempo donde la gracia de Dios se ha manifestado, donde el Espíritu de Dios viene a llenar los corazones de los hijos de Dios. En el tiempo del rey David eso no era posible. Sin embargo, él vivía como si eso fuera posible. Él experimentó la gracia de Dios. Él experimentó una libertad espectacular, insólita hasta ese momento en la presencia del Padre. Y él tenía una relación con Dios que no era como la que tenían todos sus congéneres, que consideraban al Dios fuerte y temible, al Dios juez, al Dios que había que temerle. Él le consideraba como un padre. Y vemos en el Salmo 68, versículo 5, y dice el rey David: Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Él le atribuye a Dios una paternidad que nadie estaba experimentando, que nadie en su tiempo y de todos los que vivían bajo la ley de Moisés había conocido. Sin embargo, David, adelantado a su tiempo, experimentó esa paternidad de Dios. Y es curioso porque el rey David afirmaba haber sido concebido en pecado. Dice el Salmo 51, versículo 5, mira qué interesante, dice él: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sabemos que para ser un rey en Israel uno tenía que ser un hijo legítimo. Y sabemos también que David fue rey de Israel. Por lo tanto, ese pecado al que se refiere el rey David no era que él fuera un hijo ilegítimo. No era que cualquier otra cosa rara que podamos imaginar. Y investigando y estudiando y orando acerca de por qué dijo David que él había sido concebido en un pecado. Y algunos textos muy antiguos, judíos, algunos teólogos judíos sugieren algo muy interesante. Y a mí me parece bastante verosímil, bastante creíble. Y es que en algún momento el padre del rey David, Isaí, tuvo un desencuentro con su esposa, tuvo una mala racha y él se fijó en una sierva, en una criada. Y cuando se fijó en la criada, él quiso mantener relaciones con ella. Pero la criada, temerosa de Dios, no lo permitió, sino que se lo contó a la esposa, a su jefa. Y le dijo: mira, ha pasado esto. Y entonces la esposa de Isaí trazó un plan, y es que en la noche en la cual supuestamente Isaí se iba a tener intimidad con la criada, pues todo estaba oscuro y la que entró fue la esposa. Y allí quedó embarazada de David esa noche. Y de alguna manera esa especie de engaño que
preparó la esposa y esa intención que tuvo el padre de tener relaciones de adulterio, pues para el rey David fue un estigma de alguna manera. Y digo que para mí es creíble esa versión porque cuando el profeta Samuel es instruido por Dios para ir a la casa de Isaí a ungir al próximo rey de Israel, él llega a la casa y le dice a Isaí: muéstrame a tus hijos. Y le fue mostrando al mayor en primer lugar, y el profeta dijo: no, este no es. Dios le había dicho al profeta Samuel: no mires a su parecer ni a su hermosura, no mires lo exterior, yo te voy a decir quién es el próximo rey de Israel. Os recuerdo que en aquel tiempo Saúl ya era rey de Israel, pero había desobedecido a Dios en varias ocasiones y Dios ya le había dicho a Saúl que no podía seguir siendo rey, que tenía que desecharlo porque el rey de Israel tenía que ser una persona obediente. Era un privilegio ser rey de Israel elegido por Dios. Y viene el hijo mayor y el profeta Samuel dice: no, este no es. Viene el segundo hijo: no, este no es. Y así pasaron los 7 primeros hijos de Isaí. Aquel día deberían haber estado los 8 hijos de Isaí, porque fue avisado de que venía el profeta y que tenía que estar con todos sus hijos. Pero Isaí no llamó a David, el más pequeño de sus hijos. Lo dejó en sus labores de pastor de ovejas. Por cierto, que el pastor de ovejas en aquel tiempo era una labor de alto riesgo. Si estuviera hoy en día, tendría un plus de peligrosidad ese trabajo en la nómina. Porque el pastor de ovejas tenía que defenderlas del lobo, tenía que defenderlas del oso, tenía que defenderlas del león. ¿Os acordáis que David decía cuando fue a pelear con Goliat? Y dijo: yo me atrevo porque yo he matado osos y leones. ¿Para defender qué? No un gran tesoro, sino ovejitas. Ese día David no había sido convocado a la reunión con el profeta. Eso quiere decir que su padre no lo consideraba igual que a sus 7 hermanos. De alguna manera lo estaba discriminando y despreciando. El mismo David en el Salmo 69, en el versículo 8, dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Te imaginas? Él mismo había experimentado ese rechazo familiar, como si él fuera un hijo de segunda categoría, como si él hubiera sido una especie de accidente, como si él no contara en los planes familiares. Aquel día cuando llegó el profeta y pasaron los 7 primeros hijos y dijo: ninguno de estos es, le preguntó a Isaí: ¿tienes algún otro hijo? Y el padre dijo: sí, tengo uno, pero es que se está por allá cuidando las ovejas, como diciendo: ese no cuenta, ese es insignificante, es el más pequeño, ese no sabe nada. Pero ese era el que Dios tenía preparado para gobernar a Israel. Y esto nos lleva a pensar que si el rey David era capaz de tratar a Dios como un padre y relacionarse con Dios como un padre, pero habiendo tenido él una mala experiencia en el hogar, creo que eso nos alienta para que nosotros podamos decir que independientemente de la relación que hayamos tenido con nuestro padre biológico, en nuestro hogar con nuestro padre, nosotros podemos aprender a tratar con Dios Padre. Podemos aprender a relacionarnos con Dios Padre. Aquel plano de aquella cámara está torcido, por cierto. Ya nos ha pasado varios domingos. A ver si alguien lo puede corregir porque se ve la pantalla blanca por detrás así un poquito inclinada. Es que me mareo. Cuando miro me mareo. Bueno, y esto nos tiene que dar esperanza. Porque lo que destruyó el pecado, esa paternidad, esa imposibilidad de ver a Dios como un padre bueno, con todas las funciones que tiene que cumplir un padre,
Jesucristo finalmente viene a restaurarlo. Y yo te lo voy a demostrar. Jesucristo viene a confirmar que nuestra mayor necesidad es reconciliarnos con Dios Padre. Uno de los dramas del ser humano es precisamente ese, haber perdido una paternidad conforme al diseño de Dios. Cuando Jesús empieza a predicar y empieza a hablarle al pueblo de Israel, una de las cosas que todos nos sabemos de memoria está en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué más dice? Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dice, nadie viene a Dios, nadie viene a Jehová, nadie viene a Yahweh, nadie viene al Creador omnipotente, al juez temible. No, Él dice, nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. Pero los fariseos nunca llamaban Padre a Dios. Le llamaban Dios, Yahweh, el Creador, el Adonai y una cantidad de nombres, pero no le conferían esos atributos de paternidad. De hecho, en alguna ocasión Jesús les dijo, vosotros sois hijos del diablo. Porque en verdad los fariseos de la época, los religiosos, estaban de alguna manera despreciando la paternidad de Dios. Y Jesús les dijo, vosotros sois, vuestro padre es el diablo. Imagínate qué fuerte. Y eso nos enseña que en esta vida solo puedes tener dos padres en cuanto a lo espiritual. O eres hijo de Dios porque has nacido de nuevo, porque has venido al Padre por medio de Jesucristo, y no puede ser de otra manera. No puedes ser hijo de Dios de ninguna otra manera. Si hay alguien aquí que piensa que puede ser hijo de Dios practicando una religión, está totalmente equivocado respecto a lo que Jesucristo dijo. Solamente es a través de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz para que tú no murieras por tu pecado. Él cargó con tu pecado y eso es lo que te permite llegar al Padre. O bien eres hijo de Dios y Dios es tu Padre, o bien eres hijo del diablo y el diablo es tu padre. Ese padre de mentira, ese padre acusador. No hay más opciones. Uno no puede ser huérfano espiritualmente hablando. Otra cosa es que seas hijo de Dios, pero tu vínculo de paternidad con Dios esté truncado, esté anulado, porque vives en un engaño, porque vives en un cortocircuito a causa de la relación con tu padre biológico. Por eso hoy vamos a poner los fundamentos para poder sanar nuestra relación con nuestro Padre. Y cuando digo sanar, no quiere decir que tu relación con tu padre biológico va a ser perfecta, sino que tú vas a entender y vas a tener las herramientas para que lo que haya fallado en esa relación no te afecte en tu relación con Dios y puedas experimentar la paternidad completa de Dios. Y no solamente veas a Dios como alguien a quien clamar en un momento de angustia, o no solamente veas a Dios como una oficina de empleo, o como una oficina bancaria, o como un gabinete de salud, sino que veas a Dios como lo que Él es, como un Padre. Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. En Juan 20:21, Él dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. El Evangelio de Juan, curiosamente, es el que más habla de Dios Padre. Claro, pero es que Juan tenía una relación muy íntima con Jesús. Juan conoció a Jesús, el Hijo de Dios.
no solamente el Cordero que quita el pecado del mundo, no solamente el Salvador del mundo, sino el Hijo de Dios. Y se enamoró de ese vínculo. Él lo tomó para sí, el vínculo de ser hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, precisamente una de las leyes que Dios estableció como de los mandamientos principales era honrar a los padres. En Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 principales mandamientos de esos 613. Digamos que de esos 10 mandamientos se pueden ramificar el resto. Y por eso son los 10 mandamientos, y así se les conoce, los 10 principales mandamientos. Están en Éxodo capítulo 20, luego los puedes leer. Y uno de esos mandamientos está en el versículo 12 y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Hay un mandamiento específico para que nosotros honremos a nuestros padres. Y uno podría decir, bueno, hay mandamientos para no robar, para no adulterar, para no tener ídolos, para no mentir y dar falso testimonio. Pero ¿por qué Dios pondría un mandamiento, una obligación de honrar a los padres? Tú sabes que la ley no está puesta de manera caprichosa. La ley de Dios no es un conjunto de normas caprichosas para ver qué tal nos desenvolvemos en una carrera de obstáculos. Porque hay personas que ven los mandamientos de Dios como obstáculos en la vida. A ver cómo sorteo yo todas estas cosas tan difíciles de cumplir. No, la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Entonces, honrar a los padres es bueno para ti. Dios sabe que si nosotros aprendemos a honrar a nuestros padres, eso nos va a hacer un beneficio a nuestra vida. El mayor beneficio es el que te estoy hablando hoy, es que vas a poder tener una restauración de la paternidad espiritual, de la paternidad del cielo, de la paternidad de Dios en tu vida, que nadie más te la puede dar. Pero para eso tú tienes que aprender a honrar a tu padre y a tu madre. No dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre cuando lo hayan hecho muy bien contigo. No dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre cuando ellos son buenos contigo. No dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre cuando te hayan dado todo lo que te tenían que dar. Dice honra a tus padres. Es una ley espiritual, como todas las leyes de Dios, por cierto. Es una ley que te va a bendecir cuando tú la vivas. Es una ley que te va a abrir las puertas, las ventanas de la paternidad del cielo cuando tú la vivas. Y alguno quizás se está preguntando, ¿cómo puedo hacer yo para honrar a mi padre? Estamos centrándonos en la figura paterna. ¿Cómo puedo hacer yo para honrar a mi padre si no lo conozco, si no vive conmigo, si está en otro país, si se ha portado muy mal conmigo, si me abandonó, si quizá ya se murió? ¿Cómo puedo hacer yo para honrar a mi padre? Bueno, si tienes la posibilidad de hacerlo presencialmente, pues hazlo. Pero si no la tienes, al menos vas a tener que tener la disposición de perdonar los errores que haya cometido contigo y de no volver a hablar mal de él nunca más, porque hablar mal de tus padres es maldecirlos, y eso es una maldición para tu propia vida. Si tú no honras, sino que deshonras, eso es una maldición para tu vida y te va a traer consecuencias y te va a traer problemas. Sabes que hemos venido hablando de maldiciones desde el Congreso de Pascua para acá. Dios nos ha estado mostrando cómo las maldiciones nos alcanzan, ¿verdad? Pero también las bendiciones nos pueden alcanzar. Al final, todo va a depender de qué es lo que haga yo, cuál sea mi movimiento. Detrás de mí
vienen bendiciones y vienen maldiciones. Depende de lo que yo haga, me alcanzará la bendición o me alcanzará la maldición. Es como una ola, va a llegar a tu vida, salvo que tú lo remedies. Tú eres el que escoge qué es lo que te va a alcanzar, qué es lo que te va a sobrepasar, la bendición o la maldición. Si tú honras a tus padres, aquí hay una bendición. Está en Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Eso es una bendición. Está escrito, está dado por Dios. Dios va a hacer que eso se cumpla. No lo vas a hacer tú, no lo va a hacer la iglesia, ni el pastor, ni tu líder, ni nadie más. Dios lo ha escrito y eso se va a cumplir. Si tú honras a tus padres, largos días serán para ti en la tierra. Si tú los deshonras, hay maldición para tu vida. Muchas de las parábolas de Jesús trataban aspectos de padres e hijos. Tenemos la parábola del hijo pródigo, un padre que tenía 2 hijos. Se nos cuentan otras parábolas de un padre que tenía 2 hijos también y le dice a los 2, id a trabajar la viña. Y uno dice, sí, ahora mismo voy, pero luego no fue. El otro dijo, no voy, pero luego se lo pensó 2 veces y al final fue. Y encontramos un montón de parábolas de cosas referidas a padres e hijos. Allí tú puedes entender cómo tiene que ser la relación de un padre con un hijo. Los fariseos, por ejemplo, deshonraban a sus padres. Hablaban bien de ellos, pero con sus acciones los deshonraban. ¿Sabes qué decían los fariseos? Si mi padre necesita una ayuda, en lugar de ayudarle económicamente, voy a dar eso que le iba a dar a mi padre como una ofrenda al alfolí. Y Dios me va a respaldar por eso. Entonces estaban pervirtiendo 2 mandamientos. El mandamiento de dar ofrendas, porque estaban dando injustamente, y estaban pervirtiendo el mandamiento de honrar a sus padres. Entonces ellos decían, mi ofrenda a Dios es aquello con lo que yo tenía que ayudar a mis padres. Entonces ya Dios se encargará de hacer algo. Y estaban pervirtiendo 2 mandamientos al mismo tiempo. Estaban deshonrando a sus padres porque en definitiva los estaban abandonando a su suerte, creyendo que por ellos dar una ofrenda estaban haciendo algo correcto. Claro, cuando ellos iban a dar una ofrenda al templo, ellos procuraban ser vistos por todos, para que pensaran de ellos, oh, mira qué generosos son, están dando ofrendas, pero tenían a su padre abandonado, quizá enfermo y necesitado, y no le daban la ayuda que necesitaba. En Juan 5, del 17 al 24, encontramos un texto muy interesante. Y dice así, en Juan 5, 17 al 24. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús hacía mucho énfasis en que Él era hijo del Padre,
porque para los fariseos con Jesús ocurría lo mismo que con el rey David. Muchos lo consideraban hijo de fornicación. Todos conocían la historia de Jesús de Nazaret, ese hijo de un carpintero, pero que el carpintero no dejó embarazada a la esposa. Una noche apareció embarazada María y aunque nosotros sabemos que fue obra del Espíritu Santo, para la sociedad del momento Jesús era un hijo bastardo, era un hijo ilegítimo, era un hijo de fornicación y así lo acusaban y le señalaban muchas veces los fariseos. Por eso él insistió tanto en su identidad de hijo de Dios. En cierta ocasión él dijo: mi padre y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, quitándole protagonismo a su familia de carne y de sangre y dándole su protagonismo a los que son hijos del mismo Padre Celestial, ¿verdad? Y yo quiero decirte en esta mañana que si tú has nacido de nuevo, si tú alguna vez le has dicho a Jesucristo que perdone tus pecados, entonces tú te conviertes automáticamente en un hijo de Dios y Dios pasa a ser tu Padre. En ese momento nace, se activa una relación de paternidad que quizá no la estás viviendo, quizá no la estás experimentando, pero es absolutamente cierta, real y necesaria en tu vida. Si alguna vez tú confesaste tus pecados a Dios y le dijiste a Jesucristo que limpiara esos pecados con el sacrificio que Él hizo en la cruz, eso es lo que automáticamente te hace hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les hace hijos. Dios les hace hijos. ¿Cómo podríamos definir qué es un cristiano? Un cristiano es un hijo de Dios. Un cristiano no es el que nace en un hogar cristiano. Un cristiano no es el que viene a la iglesia cada domingo. Yo quisiera que así fuera, que todos los que vienen a la iglesia sean hijos de Dios, pero no lo serás por venir a la iglesia, lo serás solamente si tú has recibido a Cristo en tu corazón. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú pasas a ser un hijo de Dios. Ya no estás solo en este mundo. Dios es tu Padre. Él te va a cubrir con su linaje. Él va a ser a partir de este momento el que te va a defender, como tiene que hacerlo un padre. Él va a hacer todo para ti porque Él es un Padre bueno. Hace 9 años mi padre murió de un infarto una noche, murió repentinamente y yo me quedé huérfano junto con mis 3 hermanos. Y a pesar de ser adulto ya y estar casado y tener mi propia familia y todo, pues yo pensaba que iba a experimentar una orfandad más fuerte. Pensé que iba a sentirme como de alguna manera desprotegido, de alguna manera, sí, ahí como que me iba a faltar algo. Y evidentemente he echado de menos a mi padre biológico muchas veces, me acuerdo muchas veces de él. Teníamos una relación muy cercana, muy cariñosa. Mi padre, puedo decir que en líneas generales fue un buen padre, pero el golpe de la orfandad no lo experimenté tanto porque desde el minuto 1 de mi conversión a Dios, yo tuve tan claro que era un hijo de Dios. Yo recuerdo haber sido muchas veces criticado por mi familia cuando yo recibí a Cristo. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia, fruto de mi conversión, porque si uno se convierte, lo más normal que puede pasar es que tenga ganas de conocer la palabra, de que le expliquen la palabra, de tener al Espíritu Santo, de hacer algo para el reino de Dios. No tiene mucho sentido que alguien diga, yo soy cristiano, pero no hace nada por el reino de Cristo.
Y yo comencé a ir a la iglesia y cada vez iba más seguido y cada vez me involucraba más y empecé a dar mis diezmos y yo quería ser completamente entregado a la causa de Dios. Y eso me costó muchos choques con mi familia, muchos debates, muchos diálogos, muchos disgustos, mucha incomprensión. Y algo que a mí me sostenía fuertísimamente en todo ese tiempo de confrontación, porque no es fácil si tus amigos te dicen, tú estás loco, te han lavado el cerebro. Bueno, pues son amigos, como digo yo, amigos del bar, amigos de copas. Pero que tu familia te diga qué estás haciendo con tu vida, qué está pasando contigo, tú ya no eres el mismo y te empiezan a atacar y te empiezan a crujir y te empiezan a apretar por todas partes, chantaje emocional y uno se siente, son momentos difíciles, pero una cosa que a mí me sostuvo todo el tiempo era saber que yo era hijo de Dios, saber que yo era hijo de Dios. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo en tu vida. Jesús, por su lado, vino a restaurar la paternidad del Padre. Pero el Espíritu Santo, como no puede ser de otra manera, hace exactamente lo mismo. Y en Romanos 8:16 dice, el Espíritu Santo, porque ahí está con letra mayúscula, el Espíritu Santo, Él mismo, da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Quiere decir que en los momentos donde tú dices, ¿dónde está Dios? No le oigo, no le escucho, no sé si está respondiendo mis oraciones, no le siento cerca. En ese momento donde los sentidos tuyos tratan de decirte que tú estás huérfano y solo, en ese momento donde tú oras y tu boca naturalmente y físicamente pronuncia oraciones, pero tú no oyes a Dios, no le sientes cerca, en ese momento el Espíritu Santo a tu espíritu le está afirmando, tú eres hijo de Dios. No es un conocimiento intelectual, no está escrito en ningún registro civil, no está en ninguna ley de hombres, no tienes un libro de familia numerosa que diga tu padre es Dios, pero el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y tú tienes que aprender a recibir la paternidad de Dios en tu espíritu. Porque un grave problema de los cristianos de hoy en día es que vivimos vidas demasiado sensuales. Quiere decir, vidas demasiado enfocadas en lo que siento. A veces, incluso desde aquí arriba, se promueven mensajes donde estamos favoreciendo lo que siento por Dios. Si te sientes alegre, alaba a Dios. Si te sientes contento, bendice a Dios. ¿Y sabes qué decía el rey David, ese hombre adelantado a su tiempo? Él era todo lo contrario. Aunque esté triste y abatido, alabaré a Dios. Cuando no tenga ganas, le voy a dar órdenes a mi alma que se siente mal, que se siente sola, que se siente abandonada, rechazada, juzgada, herida. Le voy a dar órdenes a mi alma. Alma mía, bendice a Dios. Y hoy en día muchos cristianos van a la iglesia o vienen a la iglesia solamente si se sienten bien. O vienen a la iglesia buscando sentirse bien. Y estamos demasiado mediatizados por lo que dicen nuestros sentidos y nuestros sentimientos. Y el cristiano lo que debe hacer es vivir en el Espíritu. En el Espíritu. Pablo en sus cartas
está continuamente combatiendo la carnalidad de los creyentes. Y hoy en día muchos todavía pensáis que ser carnal es estar el viernes medio borracho y estar el domingo en la iglesia. Algunos piensan que ser carnal es estar de fiesta oyendo a Shakira, pero luego el domingo venir a la iglesia. Eso no es ser carnal. No sé qué es, porque puede ser muchas cosas, pero eso no es ser carnal en el sentido de lo que yo encuentro en la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica que me dice que el ser carnal es el que se deja guiar de lo que le dice la carne. Y ahí en la carne están los sentidos también, están las emociones. Si yo me dejo guiar, si ese es mi faro, las emociones, yo soy un carnal de tomo y lomo. El carnal dice, no puedo perdonar a mi padre porque lo odio. Y Dios no dice, perdona cuando no odies. El odio es un sentimiento. ¿Lo sabías? Tú odias porque has dejado que una herida se vuelva una situación ahí infectada en tu corazón y por eso odias. No, pero es que tú no sabes lo que me hicieron. Perdona, a Jesús lo estaban matando, torturando, acusando de cosas que él no había hecho, de blasfemias que él no había dicho, y estando a punto de morir en la cruz, él dijo, Padre, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Perdónalos. ¿Tenía razones para odiarlos? Más que tú y yo, por lo que nos hayan podido hacer, incluso nuestro Padre. Tenía razones para odiarlo, pero esas razones son carnales, son razones para el alma. Es que me duele lo que me hicieron, claro. ¿Cómo no te va a doler? Si te abandonaron, si te pegaron, si te abusaron, ¿cómo no te va a doler? Claro, eso duele, por supuesto que sí. Es que mi padre nos abandonó a todos, es que mi padre abandonó a mi madre, es que la maltrataba, es que yo vi su violencia, es que se gastaba todo el dinero en bebida y no teníamos para comer en casa. Yo he oído tantas cosas que son dolorosas, ciertamente. Yo siempre digo que las telenovelas son dramáticas, pero la vida real es mucho más. Siempre supera la ficción, siempre. Pero Dios dice, como yo os he perdonado, vosotros id y haced lo mismo. Y Dios no dice si te duele, si no te duele, si eso está muy vivo ahí. Es que precisamente la manera de empezar a matar ese sentimiento es perdonar. La manera de matar la carne es crucificarla. Algunos quieren crucificar a los demonios y liberar la carne. Y no se puede, es justo al revés. La carne hay que crucificarla y los demonios tienen que ser expulsados. Cuando tú te has dejado llevar de las emociones muy lejos y no eres una persona espiritual, no eres una persona que viva aplicando las verdades de Dios, honra a tu padre y a tu madre. No, pero yo es que he tenido un padre malísimo, era un ogro, era horrible, yo no quiero ni acordarme de él. Y entonces, ¿qué hacemos con ese mandamiento? ¿Le decimos a Dios que se equivocó al incluirlo en la lista de los mandamientos? ¿Le decimos a Dios que se equivocó? ¿Le decimos que ponga un paréntesis? Honra a tu padre y a tu madre si se portaron bien. Señor, por favor, ponlo más fácil. Solo si se portaron bien. Solo si me compraban zapatos cuando se me rompían. Solo si traían el dinero a casa en vez de gastárselo en el bar o en el bingo. ¿Se lo decimos a Dios? ¿Seríamos tan atrevidos de decirle a Dios que modifique su ley, que se equivocó? Porque nos es muy difícil. ¿Sabes para quién es difícil cumplir la ley? Para los carnales. Porque la carne no quiere incomodarse. La carne prefiere odiar. Porque odiar no supone renunciar al sentimiento.
Pero el espiritual escoge hacer la voluntad de Dios y renunciar a lo que siente. ¿Hasta cuándo vamos a estar los hijos de Dios dándole prioridad a los sentimientos? Si yo vivo por lo que siento, toda la vida voy a ser un carnal, un inconstante. Toda la vida voy a vivir así, mira, así, montaña rusa. Como si te vas al Tibidabo y te montas ahí en la montaña rusa. Así va a ser tu vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque así son las emociones. Así son las emociones. Las emociones son que hoy estoy súper contento, no sé ni por qué, y estoy feliz, y estoy hablador, y estoy sociable y todo, y al poco tiempo estoy abajo con la persiana bajada, no me quiero ni levantar, no quiero ir al trabajo, la iglesia qué pereza, no quiero orar, no quiero hablar con nadie, estoy enfadado y no sé por qué, quiero matar a alguien y no sé por qué. Y uno no sabe por qué. O quizá tiene una pequeña idea, pero dice, ¿y por qué me siento así? Eso es la vida de las emociones. Por eso Dios nos dice que seamos espirituales, que nos dejemos guiar por lo que el Espíritu Santo continuamente le está diciendo a tu espíritu. Y una de las cosas que el Espíritu Santo dice, Romanos 8:16, que es algo continuo, que el Espíritu Santo te está recordando, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. ¿Sabes que una de las cosas que aprendimos cuando estábamos con la ONG en Marruecos tantas veces y hablábamos con personas que eran musulmanes? Y cuando nosotros les decíamos, ellos nos preguntaban, ¿por qué venís a Marruecos a traernos medicina y a traernos? Y nosotros les decíamos, bueno, Dios nos ha mandado. ¿Y qué Dios? ¿Cómo que Dios os ha mandado? ¿Y por qué? Y ahí empezábamos a hablar, y cuando les decíamos que nosotros somos hijos de Dios, ellos entraban en crisis, porque un musulmán nunca se considera hijo de Alá, es un siervo y no sabe si va a ser salvo o no va a ser salvo, no lo sabe, solo espera que el día que se muera a ver si la balanza está equilibrada. Nosotros somos hijos de Dios. Y como somos hijos, eso no puede cambiar. Mira, un padre puede desheredar a un hijo, legalmente hablando. Bueno, en España ni siquiera. Siempre tiene que recibir algo. Pero la paternidad espiritual es irreversible. La paternidad espiritual va asociada a tu confesión de salvación, de arrepentimiento. Si tú eres salvo, tú eres hijo. Si eres salvo, siempre vas a ser salvo, siempre vas a ser hijo. Eso no va a cambiar. Por eso el Espíritu Santo todo el tiempo te recuerda. En esos días donde tus emociones están down, pero más que down, más abajo del metro, más abajo del intercambiador de glorias, allí al fondo, abajo del todo. Cuando estás allí en un pozo que tú dices, soy un bicho, soy una cucaracha, le he vuelto a fallar a Dios, yo no oigo a Dios por ninguna parte, no tengo ganas de orar. Cuando estás allí abajo, el Espíritu Santo te dice, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Si es que continuamente en el Evangelio se nos viene a recordar eso. Reconciliaos con el Padre. El Evangelio es una historia de reconciliación de un hijo con su padre. El Padre siempre estuvo dispuesto a la reconciliación. El Padre siempre ofrece la reconciliación. Quiere que todos se reconcilien con Él. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, ¿la recuerdas? 2 hijos y uno le dice al padre, dame mi herencia por adelantado, que quiero vivir la vida. Y se va lejos y se la gasta, se la malgasta, porque si al menos hubiera invertido, pero no, se la gastó en vicios y en juergas. Y cuando ya estaba arruinado, solo y abandonado por haber salido de la paternidad,
entonces se acuerda, si en casa de mi padre tengo comida todos los días, en casa de mi padre tengo un abrazo todos los días, en casa de mi padre tengo protección, en casa de mi padre estoy bien, y decide volver, ¿qué le hace el padre? El padre le recibe con un beso, le recibe con un abrazo, le recibe con ropa limpia, le recibe con un anillo, le recibe con una comida como la de la feria de ayer, le recibe por todo lo alto. No le dice, siéntate aquí que vamos a hablar un rato a ver qué ha pasado estos años. ¿Dónde está el dinero que te di? ¿Qué has hecho con tu vida? Me tienes que dar explicaciones. Eso haríamos seguramente muchos de nosotros. Pero él no hizo eso. Él, solo sé que mi hijo estaba muerto y ha vuelto a casa. Yo me imagino el dolor de ese padre, cada día en el calendario, un día más, como una condena, un día más. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¿Dónde estará? ¿Estará esclavo de alguien? ¿Habrá caído en manos de una fiera? ¿Dónde estará mi hijo? Por eso, cuando él regresa, el padre, reflejando el corazón de Dios Padre, le recibe con los brazos abiertos. Por eso, cuando tú recibes a Cristo, Dios no te exige un recuento de todo lo malo que has hecho. Eso va a venir después, para que tú aprendas a no cometer los mismos errores. Pero lo único que Dios te dice es, bueno, humíllate. Vuelve a casa, eso fue lo que tuvo que hacer el hijo. Vuelve a casa y humíllate. Ni siquiera le dio tiempo a abrir la boca para pedir perdón. El padre ya lo había abrazado. Y así es Dios con nosotros. Tú vuelves a Él y Él te abraza. Y cuando tú ya experimentas la gracia incondicional de Dios, porque Dios no da gracia condicionada. La gracia es en Jesucristo y es completa. Si tú eres hijo de Dios, tienes la gracia de Dios. Y Dios mediante, dentro de muy pocas semanas vamos a tener un invitado aquí predicándonos un mensaje de gracia. Alguien que tiene un testimonio espectacular de qué es la gracia de Dios. Cómo opera la gracia de Dios en la vida de las personas. Cómo la gracia hace los cambios más grandes y profundos en la vida de una persona. Y así, mira, en un solo momento, ese abrazo para el hijo pródigo, ese abrazo, ese beso del padre al llegar a la casa, eso fue para él como, sé que todo va a estar bien. Tengo muchas cosas que contarle a mi padre, tengo mucho por lo que pedirle perdón, pero yo de momento ya sé que todo va a estar bien. Si te dejas guiar del Espíritu Santo en este área de tu vida, tú vas a tener una sanidad completa, vas a tener una sanidad total y vas a poder ser un buen padre, vas a poder ser un buen hijo, lo que te resta de vida, y no importa si ya eres adulto y ya te has independizado de tus padres, tú vas a tener todo lo que necesitas. De hecho, Dios nos habla en Malaquías 4 del 5 al 6 que en los últimos tiempos, en el tiempo del Espíritu Santo, nos vuelve a recordar que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y eso es producto de los hijos que no honran a los padres, porque eso trae maldición. Si no tienes sanidad en esa paternidad, vas a estar perdiéndote de algo tan valioso como la paternidad de Dios. Por eso tú tienes que procurar hoy salir de este lugar
habiendo perdonado a tu padre biológico en todo lo que haya hecho mal. Y hablamos específicamente del padre, habiendo perdonado todo lo que haya podido hacer mal. Y vamos a tener un tiempito para orar por eso, porque es necesario, como la oración de fe, confesarla, proclamarla con tu boca. Es necesario que tú con tus labios perdones, que creas en tu corazón y que lo publiques con tus labios, que tú perdonas a tu progenitor, que tú le perdonas todo lo malo que haya hecho y lo que tenía que haber hecho y no lo hizo. Ahora bien, ¿qué decir acerca de nosotros como padres? Aquí hay muchos padres en la iglesia, padres que tenemos hijos y quizá si no hemos tenido una buena paternidad y todavía no hemos conectado con la paternidad de Dios, quizá estamos siendo padres que no lo estamos haciendo bien. Y yo sé que es así porque yo veo a vuestros hijos y con eso ya me es más que suficiente. A veces me asombro de ver, porque ya sabes que los hijos, esto es infalible, los hijos son lo que los padres hemos hecho de ellos. Los hijos son lo que los padres hemos hecho de ellos, no son otra cosa. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que tener los padres para con nuestros hijos? Yo te los voy a nombrar en orden de importancia, ¿vale? Primer objetivo que tú tienes que tener con tus hijos, que conozcan a Dios. Que conozcan a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Pero tus hijos tienen que conocer a Dios y esa es tu responsabilidad. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del grupo de jóvenes ni de las clases de PKPC, no es responsabilidad de los campamentos. La responsabilidad de que los hijos conozcan a Dios es de los padres, principalmente o primeramente. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, pídele ayuda a Dios para que tú puedas hablarles de Cristo, para que puedan ver en ti un buen ejemplo de lo que es ser un cristiano, para que tú les ayudes a ver su pecado y se lo señales, porque cómo nos cuesta señalar el pecado de nuestros hijos. Háblales a tus hijos de la naturaleza pecaminosa que tienen. Háblales. No les hagas creer que son buenos, por favor. Ese es un error dramático que cometemos muchas veces con nuestros hijos. Les hacemos creer que son buenos. Y quiero que me entiendas que no estoy hablando de que tu hijo es un violador en potencia o una estafadora en potencia, no. Pero no le hagas creer que es bueno. Más bien, hazle ver que es malo desde que nació. Y alguno ahora está diciendo, ay, lo que está diciendo el pastor, uy, ¿en qué? Uy, ya voy a hablar con el pastor cuando termine la reunión. Pues ven a hablar, que vas a salir escaldado. Los hijos son malos, los niños, los bebés, todos nosotros, la raza humana, desde que Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que el pecado entró desde Adán y Eva a toda la raza humana. Y si entró el pecado, quiere decir que somos pecadores. Y en esto quiero enfatizar algo que nos ha estado recordando nuestro pastor Enrique los últimos meses. Y es que no somos, nuestro problema no es que hacemos pecados, nuestro problema es que somos pecadores. El mal está dentro de nosotros. Las teorías humanistas, las teorías que van a enseñar a nuestros hijos en las escuelas, es que la sociedad es la que corrompe, pero que nosotros somos buenos, pero la sociedad nos corrompe. No. Si la sociedad es un conjunto de personas, ¿qué tontería es esa? Nosotros nacemos en pecado y nacemos con una inclinación al pecado. Y si tú me dices, no, mi hijo o mi hijita son muy buenos, son un pedacito de pan. Ahora, recuerda la primera vez que te mintió. Recuérdalo, por favor. ¿Lo recuerdas ya?
A lo mejor tenía solo 2 añitos y te mintió. Y tú preguntaste, ¿quién ha roto ese cristal? Yo no. El otro día me informaron que habían roto una papelera los niños. ¡Ja! Y a mí me encanta ponerlos a prueba a los niños. Y cojo ahí a unos cuantos y les digo, oye, ¿quién rompió la papelera? Yo esa papelera no la uso nunca. Casi me pongo a reír, me tuve que aguantar. Porque es que, claro, son tan listos. Y digo, que no. Digo, bueno, qué pena que no voy a poder averiguar quién la rompió. Pero, como hay una cámara que lo graba todo, yo voy a saber quién lo rompió y quién dice la verdad. Mira, no pasó ni 30 milisegundos y saltó uno. Me estoy acordando. Ni medio segundo pasó para empezar a decir la verdad. Esa es la naturaleza pecaminosa. Esa es la naturaleza pecaminosa. Si a ti el de Mercadona te devuelve un billete de más, no me digas que no te lo piensas. Se lo digo, no. Ay, Señor, ay, Espíritu Santo, me estarás viendo. No me digas que no te lo piensas. Claro, si es que esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos llevar 50 años de cristianos y ahí sigue la naturaleza pecaminosa. No se ha ido. No se va a ir nunca hasta que el Señor venga o hasta que nos vayamos a la tumba. No se va. Está ahí, incrustada en los miembros tuyos. Dice Pablo, hallo esta ley, que el pecado mora en mí. Dice en la carta a los romanos, y es imposible quitármelo de encima. Está ahí. Instruye a tus hijos de manera que sepan que son pecadores. Que son pecadores. Que esos deseos que tienen de no compartir sus juguetes es pecado. Que esos deseos que tienen de arrebatarle el juguete al otro niño es por la naturaleza codiciosa que está dentro de nosotros. Esos deseos de mentir es por la naturaleza pecaminosa. Instrúyeles, por favor, porque si no son conscientes de que son pecadores, difícilmente van a querer conocer a un Dios que quita el pecado, a un Dios que salva de la condenación del pecado. En segundo lugar, tu objetivo con tus hijos tiene que ser que descubran el propósito que Dios tiene para ellos. Ay, papá, ¿y qué voy a estudiar? Bueno, vamos a preguntarle a Dios. A ver qué estudios o qué profesión o qué vas a hacer en la vida que sea útil de acuerdo a lo que Dios tiene para ti. Que conozcan el propósito que Dios tiene para ellos. Que tus hijos no tienen que ser lo que tú no pudiste ser. Es que yo quise ser abogado, pero mis padres no me mandaron a la universidad, entonces mi hijo va a ser abogado. Aunque sea bruto y no sepa ni leer, va a ser abogado. No lo fuerces a algo que a lo mejor ni le gusta. Más bien dile, bueno, Señor, ¿qué tiene que ser mi hijo? ¿En qué tiene que trabajar? ¿Qué tiene que estudiar? ¿Cuál tiene que ser su formación? Tú tienes que ser el primer interesado en que tus hijos hagan los cursos de discipulado de la iglesia. Tú tienes que ser el primero que los empuje a descubrir el propósito de Dios para sus vidas. Tercer objetivo, que obedezcan. Que obedezcan. Te tenés que autoevaluar como padre. Tú tienes que ser honesto contigo mismo y decir, a ver, ¿cuánto nivel de obediencia tiene mi hijo, mi hija? ¿Cuánto nivel de obediencia tiene? Ayer una familia llegó a la feria, no sé, como a las 3:30, 4 de la tarde. Ya no quedaba ni una empanadilla. Y digo, pero ¿cómo venís tan tarde? Dice, es que mi hija quería cocinar. Digo, pero ¿y tú haces en tu casa todo lo que hace tu hija? O sea, el día que hay feria,
¿Vas a cocinar? Pues si hay feria, ¿no? Yo ni desayuné. ¿Qué nivel de obediencia tienen tus hijos? ¿Hacen lo que tú les dices que hagan? ¿O te cuestionan, te pelean todo el rato, te torean como quieren? A lo mejor tienen que ser toreros. Oye, mira, si ya han aprendido a torearte a ti, a lo mejor tienen que ser toreros. ¿Qué nivel de obediencia tienen tus hijos? Tienen que obedecer, tienen que obedecer. Si tú le dices, a ver, los que tenéis niños pequeñitos, claro, a mí me encantan los niños pequeñitos, así como bueno, los pequeñitos, como Noah, como Eliam, así, esto, Benjamín, Abigail, todos los pequeñitos, ¿no? Y tú, el niño pequeñito, de repente empieza a andar. Y cuando empiezan a andar, se acabó la paz en casa, porque ahí tienes que estar, si antes tenías 2, ahora 4 ojos encima. Y entonces el niño va a coger la figurita de cristal que está en la mesa del salón. Y tú le dices, no la cojas, y el niño... ¿Y qué hacen la mayoría de los padres? Voy a quitar la figurita de cristal, la voy a poner en lo alto de la estantería, porque claro, el niño no puede evitar tocar la figurita de cristal o el mando de la tele o lo que sea que está ahí. Y ese es nuestro primer error. Él tiene que aprender que la figurita de cristal no se toca. No, pero eso es imposible. Me estás pidiendo algo que eso no puede suceder. Que mi hijo no toque. ¿Cómo que no puede suceder? Claro que puede suceder. Hay una cosa que se llama varita. Y que duele. Y que a la tercera el niño aprende la lección, te lo garantizo. Te lo firmo donde quieras. Me apuesto una comida si hace falta. Porque yo lo he comprobado. He comprobado que lo que dice la Biblia es verdad. Y la Biblia dice que nuestros hijos son necios. ¿Sabes qué significa necio? Te voy a decir varios sinónimos que dice Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz, la madre que lo parió. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Necio tiene varios sinónimos. Mira, estúpido, simple, imprudente, tonto, terco, alocado. Si tú eres de los que dice, mi hijo es que me hace sudar, es que mi hijo no hace caso a nada, es que estás viviendo lo que dice Proverbios 17:25 y tiene solución. Y es la vara, la vara. Claro, si tú quieres dar con la vara, porque hay algunos padres que piensan, bueno, ya se le pasará esta etapa a mi hijo, de querer tocarlo todo, de decir no a todo, ya se le pasará, de eso nada. Cuando tiene 17 años te echa de casa y él se queda viviendo en casa. O te pega, o te grita, porque la necedad no se puede quitar ni con pastillas, ni con libros, ni con diálogo, solamente con la vara, dice la Biblia. ¿A quién le vas a creer? ¿A tus emociones? ¿A lo que dice tu colegio, la asociación de padres de alumnos? ¿O a lo que dice Dios en su palabra? Es que la palabra de Dios funciona, yo lo he visto. Y la necedad solo se puede quitar con la vara. No es con gritos, que ese es otro de los errores que cometemos los padres. Creemos que nuestros hijos son sordos. Y les empezamos a gritar, ¡que no toques eso! Y el niño se asusta, pero se asusta 5 minutos. En cuanto tú te vas a la cocina, el niño vuelve a tocar eso. Porque el grito no le duele. El grito le asusta un momento y ya está. Y dice, uy, mi madre está loca. Mi padre está como una cabra. Pero no dice, me ha dolido. Cuando le duele, es que te lo aseguro. Es que yo he visto niños pequeñitos, de 2 añitos, 1 añito y medio, y van a tocar y su padre le dice, no se toca eso.
Bueno, y el niño en cuanto el padre se da la vuelta, a veces hacen así, como para tocarlo. Pero eso es vara, eso es vara. Y cuando los padres le dan con la vara, a veces se acercan así y ya no lo tocan. Es que es impresionante. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú le das con la varita a tu hijo, tú le estás enseñando que hay cosas que no se tocan, que hay cosas que todavía no pueden hacer y que más adelante ya se verá. Pero si no le enseñas límites, él luego pues se va a echar una novia, va a quererse ir a la cama con ella, le van a ofrecer alcohol y va a decir, bueno, probémoslo, a ver qué pasa. Y no tiene límites, no tiene límites. Será una vergüenza para ti. Y eso es muy triste. Que tus hijos sean una vergüenza para ti. Es muy triste. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, malcriado, sin disciplina, suelto, avergonzará a su madre. Eso está escrito, es palabra de Dios. Y qué triste que a veces nos toca verlo en nuestros propios hijos, porque no hemos tenido la determinación, la fe y dejar la pereza para meterle a nuestros hijos conforme dice la palabra de Dios. Entonces, tercer objetivo, aprendan a obedecer, que aprendan a obedecer. Es que le digo a mi hijo que recoja la habitación y no la recoge. Pues ¿sabes qué? No se lo digas más, dale con la vara. Porque muchos padres lo que hacen es, se ha ido al colegio el niño, entonces yo le recojo la habitación, ay, es que mi hijo es imposible. Le estás alimentando su desobediencia, le estás alimentando su pereza. Que obedezca, es una prioridad, que obedezca. Y cuarto, que se formen disciplinas en todos los sentidos, incluidas las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Por supuesto, disciplinas de aseo, disciplinas de estudio, disciplinas de orden, pero disciplinas espirituales. Que oren, que lean la Biblia, que se congreguen, que vayan a su célula, que vayan a su reunión, si son jóvenes, a su reunión de jóvenes, que aprendan a dar, que aprendan a servir, que aprendan a perdonar y a pedir perdón, que aprendan a evangelizar a otros. Disciplinas espirituales. Si tú eres padre, tú le tienes que preguntar a tu hijo, ¿qué te ha hablado Dios esta semana o este día? ¿O qué entendiste de la predicación? Si tu hijo ha estado en la clase de PKPC y llegas a casa con él, tú le tienes que preguntar, ¿qué habéis aprendido hoy en la clase de los niños? ¿De qué os han hablado? Le tienes que preguntar, porque la responsabilidad, vuelvo a recordártelo, es tuya. Aquí os ayudamos, es un complemento y lo hacemos con mucho gusto. Pero yo hablo con los profesores de PKPC, con las profesoras sobre todo, porque tenemos faltante de hombres ahí, y me dicen, es que es increíble, es que muchos niños no traen ni su Biblia, pero ¿tú crees que un niño de 4 años puede traer su Biblia por sí mismo? Si el papá o la mamá no se la mete en su mochilita, con su cuadernito, con su... Es que hemos mandado una tarea y los niños no la hacen. Pero ¿quién tiene que estar a cargo de eso? Sois los padres, claro. Y veo que os da igual. Entonces yo digo, pues claro, si es que los niños son lo que los padres hacemos con ellos. A veces les mandan manualidades. Oye, para el domingo que viene traer tal cosa, que vamos a estudiar tal tema. Y los padres ni acordarse. A última hora, cuando están entrando por la puerta de la iglesia, ¡ay, que venimos a la iglesia! Por favor. Eso es responsabilidad de los padres y esos son los 4 principales objetivos que tú tienes. Aparte, por supuesto, de lo material, de suplir todas las necesidades materiales de tus hijos, todas. Que tu hijo no le tenga que pedir a nadie, sino a ti. Y por favor, cuando tu hijo te pida algo, no cometas el error que yo a veces he cometido
queriendo aparentar ser muy espiritual. Y decir, ay, vamos a orar, a ver qué dice Dios. A lo mejor mi hijo me pide, qué sé yo, papá, quiero unas bambas nuevas de Nike. Y yo, ay, vamos a orar. Yo todo espiritual, ¿no? A lo mejor no es la respuesta correcta. A lo mejor yo tengo que ver, de decir, bueno, pues a lo mejor es lo correcto, a lo mejor no es lo correcto, pero a veces queremos meter a Dios ahí como para eludir nuestra responsabilidad. Y nosotros como padres tenemos que proveer para nuestros hijos. Entonces, hijos obedientes, padres satisfechos. Hijos desobedientes, ya lo hemos visto en Proverbios, padres avergonzados. ¿No habéis visto la típica escena en en un aeropuerto, en un supermercado, de repente un niño por ahí desquiciado que no hace caso ni aunque le caiga un misil encima? Y tú ves que los padres ya no saben ni para dónde mirar. ¡Qué vergüenza! El niño gritando, el niño pegándole a los padres, el niño como poseído por 7 demonios. Y el niño no le hace falta sino zasca. Un zasca bien dado. Porque a veces queremos eso. Que, no, vamos a liberar al niño. Pero sí, el niño sí, a lo mejor sí necesita liberación, es verdad, pero hombre, tienes que ser muy constante en casa, que aprenda a obedecer, que aprenda a tener buenas actitudes. ¿Cómo puedes tú permitir que tu hijo te hable como si tú fueras su colega del instituto o del colegio? Tú puedes permitir que tu hijo te diga, venga ya, vete por ahí. Mamá, estás loca. Frasecitas de ese tipo. ¿Tú se lo permites a tu hijo? Pues quiero que sepas que estás muy mal. Has permitido demasiado. ¿Cómo va tu hijo que te trata de esa manera a tener una paternidad de Dios? Si considera que el padre es un estorbo, que el padre es un problema tener un padre. Padres tibios. Y con este bloque quiero que terminemos y vamos a orar. Padres tibios levantan hijos inconversos. Y está habiendo tanta dificultad para la conversión de los jóvenes, pero es por la tibieza de los padres. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22, el Señor reprende muy duramente a la iglesia de la Odisea porque eran tibios. No lo vamos a leer entero, pero básicamente le dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y qué es la tibieza? Pues mira, tibieza es no estar al 100% con Dios. Eso es tibieza. Tibieza es poner a Dios a veces en primer lugar y a veces en segundo, tercero o cuarto lugar. Tibieza es que pretendo ser firme hasta que las condiciones se vuelven un poquito exigentes y me presiona la sociedad o me presiona la familia y entonces ya no soy firme. Tibieza es dar solo cuando me sobra. Tibieza es pasar días sin orar y sin leer la Biblia. Tibieza es no comprometerse. Tibieza es no tener las prioridades claras. Hubo un momento en mi vida donde yo estaba siendo tibio y yo estaba poniendo el hobby del fútbol de mi hijo, Carlos, lo estaba poniendo por encima de Dios. Y tuvo que venir mis pastores y decirme, Carlos, te estás despistando. Y yo dije, es verdad, me estoy despistando. Estoy poniendo otras cosas de mi vida por encima de Dios. Y eso no puede ser. Dios dijo, 1 de cada 7 días, guárdalo. Es primicias para Dios.
es para santificarlo a Dios. No lo uses para otra cosa. No pongas otras cosas antes de Dios. La tibieza hace que los hijos crezcan sin deseo de Dios. Tibieza es, por ejemplo, que llega una celebración X y tú cambias el congregarte por estar en una celebración. Puede ser un cumpleaños, una comida familiar, lo que sea. Y a mí me ha tocado tantas veces ponerme en mi lugar de decir Dios primero, a costa incluso de no ser comprendido o de ser juzgado y criticado por otros, a veces incluso por cristianos mismamente. Pero es que otra cosa es tibieza, cualquier otra cosa es tibieza. La mentalidad de los padres tibios cuando ven el pecado de sus hijos pueden ser tres cosas: o bien lo justifican, los padres tibios justifican el pecado de sus hijos como justifican el suyo propio, o bien no quieren verlo y lo niegan. No, mi hijo no ha podido ser, no, mi hijo no hace esas cosas, otro habrá sido, lo niegan. O bien ven el pecado pero no les preocupa mucho, no hacen algo para combatirlo. Y en ese sentido tenemos un ejemplo en la Biblia que es demoledor, y es el del sacerdote Elí. Elí tenía hijos que le ayudaban en el oficio del tabernáculo, y estos hijos eran muy sinvergüenzas. Estos hijos cogían ofrendas que eran para ser quemadas a Dios, pero ellos las robaban y se las comían ellos. Eran ofrendas de animales. Estos hijos se acostaban a la puerta del tabernáculo con mujeres. Y Elí, que vio y se enteró del pecado de sus hijos, lo único que hizo, y digo lo único que hizo porque vas a ver que es poco, lo único que hizo fue decirle a los hijos: oye, me he enterado de que estáis haciendo esto y que os acostáis ahí con mujeres y que cogéis ofrendas que no son para vosotros, y hombre, esto no está bien. Y los hijos: sí, papá, gracias, ya. Y se daba la vuelta y seguían haciendo lo mismo. Y eso fue todo lo que hizo Elí. Y fue poco. Y Dios le regañó por hacer tan poco para estorbar el pecado de sus hijos. Hizo poco, solamente lo comentó un poquito con ellos. Y es que a veces los padres parece que nos da pereza enfrentar el pecado de nuestros hijos, quizá porque nos duele, quizá porque no sabemos muy bien cómo hacer algo más. Pero yo te aseguro que si tú repudias el pecado, tú vas a hacer algo más. Y esos hijos de Elí pagaron con su propia vida, porque Dios así lo estableció, para que todos supiéramos que el sacerdocio es algo importante. Y el primer sacerdocio que tú tienes es tu casa. Esa es tu primera iglesia, ese es tu primer discipulado, tus hijos, tu hogar. Allí es donde tú tienes que hacer tu reunión familiar como la hacemos aquí. Allí es donde tú tienes que ministrar a tus hijos, bendecir a tus hijos, orar por tus hijos, instruir a tus hijos. Tú tienes que saber más Biblia que tus hijos, para que cuando tus hijos te pregunten, tú les sepas responder. Tienes que poner estorbo al pecado de tus hijos. Y si no lo haces, te vas a ver en problemas con Dios. Dios te lo va a recriminar. Y a veces, en vez de poner estorbo, les ponemos autopista al pecado de nuestros hijos. El móvil, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Tú permites que tus hijos vayan a dormir con el móvil a su habitación? ¿Tú les dejas 24 horas al día el móvil a tus hijos? ¿O 12 horas por el día? Así, sin más, sin control, sin saber ni qué ven, ni qué escuchan, ni qué aplicaciones. ¿Tú crees que tus hijos ven pornografía? Las estadísticas dicen lo que dicen, que prácticamente el 100% de los jóvenes
y de las jóvenes, porque cada vez más las chicas también están viendo pornografía. Y muchos padres, cuando hacemos esta pregunta, dicen, no, seguramente mi hijo no. Seguramente mi hijo no. Entonces la pregunta es, ¿y si tú te das cuenta que tu hijo o tu hija ve pornografía, qué harías? Estoy convencido que muchos padres dirían, ay, como si no hubiera visto nada. Qué vergüenza, ¿qué le voy a decir a mi hijo? Pues ¿quién se lo va a decir si no? Si tú eres el padre. ¿Qué horario le pones a tus hijos con el móvil? ¿Qué horario? ¿Qué lenguaje les permites en casa? ¿Qué contestaciones les permites en casa? Hay padres que se levantan, vamos a la iglesia, y el hijo dice, no, que tengo sueño, y lo dejan. O llegan tarde porque el hijo no se quiere levantar. ¿Y qué vas a hacer cuando tu hijo tenga que ir a un trabajo y no le apetezca levantarse? Ah, pero es que entonces sí se va a levantar. Entonces, ¿qué mensaje le estás dando? Que el dinero es más importante que Dios, que el trabajo es más importante que Dios. ¿Te estás dando cuenta que fácilmente caemos en la trampa? ¿Qué harías si tu hijo o tu hija le empieza a gustar otra persona? ¿Vas a hablar con él o con ella? ¿Le vas a dar algún consejo? Uy, no, yo ahí no me meto porque yo no sé ni qué decirle. Porque ¿qué haces si ves a tu hijo o a tu hija triste, deprimido, apagado? ¿Vas a hablar con él? ¿Le vas a regañar? ¿Vas a orar con él y por él? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué haces si tu hijo te pregunta algo de la Biblia? ¿Sabes responderle? Mira, hice una encuesta anónima con muchos jóvenes de la iglesia y de la iglesia de Madrid. Y es anónima, yo no sé quién ha respondido, solo veo las respuestas. Y en la encuesta encontré lo que yo me imaginaba, solo quería corroborarlo. Y es que la mayoría de los hijos no perciben a sus padres como líderes en el hogar, como personas de referencia. Yo les preguntaba a los jóvenes, si tuvieras un problema económico, ¿le pedirías ayuda a tu padre? La mayoría contestaron que sí. Si tuvieras un problema de bullying en el instituto, ¿le pedirías ayuda a tu padre? No todos contestaron que sí. Más o menos la mitad dijo que pedirían ayuda a su padre. Si tuvieras un problema de índole sexual, ¿le pedirías ayuda a tu padre? La gran mayoría, más del 90%, contestaron no. Mi padre no es el idóneo para que yo le pida consejo en el área sexual. Y eso es dramático, porque si no le piden consejo a su padre, ya sabes dónde van a buscar el consejo, ¿no? Seguramente en Google, seguramente en los amigos o amigas del instituto, y ya sabes lo que les van a responder. Ya sabes el modelo que les van a presentar. Entonces, hay una desconexión de los hijos de la iglesia con la paternidad en el hogar. Y eso tiene que resolverse. Hay una parte que la tienen que hacer los padres, que es ocupar su lugar. Ser líderes en casa, ser proveedores, ser maestros de la Biblia, ser intercesores, ser sacerdotes, ser padres, en definitiva. Hay otra parte que la tienen que hacer los hijos, que es perdonar, esa ausencia de liderazgo, perdonar errores, perdonar lo malo que se hizo, perdonar la tibieza de los padres, la maldad a veces de los padres, la ausencia. Y cuando cada uno empecemos a hacer nuestra parte, se va a comenzar a restaurar, tú como padre, tu paternidad con Dios, y tú como hijo, tu paternidad con Dios. Y eso va a ser una auténtica revolución en tu vida, porque Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre, no con el Creador,
no con el juez, no con el Dios de los ejércitos, con el Padre. Porque nuestra mayor necesidad en esta vida es tener un Padre. Un Padre. Y el Dios Padre, ese al que Jesucristo cariñosamente llamaba Abba, que quiere decir en hebreo papá. Mucho menos solemne que Padre, es papá. Eso es lo que tú y yo necesitamos hoy. Empezar a reconstruir la relación de paternidad, que es eterna, que es completa, que es total. Pero eso pasa porque aquí en la tierra tú arregles lo que se ha roto en tu paternidad biológica. Por eso yo quiero que oremos. Quiero que le pidamos a Dios perdón por nuestra tibieza como padres, por haber sido padres tibios, por haber sido padres indiferentes, por haber sido padres que no hemos puesto a Dios en el primer lugar, que hemos tenido prioridades cambiadas, por haber sido padres que no nos hemos puesto al frente de nuestra familia para liderarlos en la vida espiritual, por haber sido padres que hemos fallado a nuestros hijos. Quiero que le pidas perdón a Dios. Si tú eres padre, pídele perdón a Dios por las veces en las que te ha dado pereza corregir a tus hijos, por las veces en las que, sabiendo lo que tenías que hacer, no lo has hecho. Pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname, no he sabido hacerlo mejor, o no he querido hacerlo mejor. Estoy dejando una mala herencia a mis hijos, un mal ejemplo. Mis hijos me han visto gritar a su madre, mis hijos me han visto golpear quizá, mis hijos me han visto no suplir las necesidades, me han visto ebrio, me han visto malhumorado, me han visto renegando de Dios. Te pido perdón, Señor. Quizá tu padre no te hizo bien a ti, y ahora es el tiempo que tú, como hijo o como hija, no importa si eres joven, adolescente, adulto o quizá anciano ya, no importa, es el momento en que tú hagas un acto de fe para confesar y declarar el perdón a tu padre biológico, ese padre que no estuvo para abrazarte, ese padre que no estuvo para darte el consejo que necesitabas, para enseñarte la palabra de Dios, ese padre al que viste cometer errores, ese padre que a lo mejor abusó, a lo mejor fue violento, a lo mejor verbalmente utilizó palabras inadecuadas. Dile: Señor, aunque me duela, hoy perdono a mi padre. Aunque me duela, Señor, hoy perdono todo lo que no tuve, todo lo que me tuvo que entregar y no me entregó. Quise que me acompañara al altar el día de mi boda y no estaba. Quise que me hablara de sexualidad, pero nunca me habló, y aprendí a las malas. Aprendí de forma incorrecta. Aprendí modelos que me hicieron daño. Quise que estuviera allí para defenderme cuando otros me atacaban, pero nunca estaba. Me prometió cosas y nunca me las dio. Me habló mentiras, pero hoy le perdono en el nombre de Jesús. Porque si tú me has perdonado a mí, Señor, ¿quién soy yo para no perdonar lo que me ha hecho mi Padre? Y quiero hoy, Señor, salir de este lugar con el testimonio de tu Espíritu Santo a mi espíritu, bien claro y bien nítido, de que soy hijo de Dios, de que soy hija de Dios. Quiero salir de este lugar, Señor, empezando a disfrutar de tus abrazos espirituales, empezando a disfrutar de la verdad hecha realidad en mi vida y en mi corazón. No soy huérfano, no soy huérfana, no estoy solo en este mundo, no estoy sola. Soy un hijo de Dios. Tengo paternidad, tengo herencia, tengo riquezas del cielo.
Tengo promesas de mi Padre y Él las va a cumplir. Tengo su compañía, tengo su instrucción, tengo su verdad que me rodea y es un seguro alrededor de mi vida. Gracias, Padre, por hacerme tu hijo, tu hija. Gracias por compartir conmigo el lugar del reposo, el lugar del abrazo, el lugar de la ternura. Hoy quiero atreverme a llamarte Abba, papá. Te necesito. Me cuesta mucho verte como un padre. Me es más fácil verte como un Dios que me va a proveer lo que necesito, como un Dios que me va a defender de mis enemigos. Me cuesta verte como un papá, pero hoy quiero salir de este lugar con mi identidad de hijo, de hija, totalmente clara en mi espíritu, Señor. No es lo que siento, es lo que creo, Dios Todopoderoso. Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios. Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios. Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios. Señor, yo te pido que traigas una unción de libertad para que tus hijos se acerquen a ti confiadamente, al trono de la gracia, para que tus hijos vengan a tu regazo, Señor, para que no te veamos como un Dios omnipotente pero lejano, sino que te veamos como un Padre tierno y cercano, un Padre que abre sus brazos, que hoy recibe a sus hijos con un beso y con un abrazo, que hoy pone una corona de gracia sobre nuestras cabezas, que podamos verte, Señor, como aquel que no nos recrimina, sino aquel que dice ven y acércate. Gracias, Señor, porque tú nunca nos fallas, porque tú nunca vas a tener una palabra inapropiada para tus hijos, porque tú siempre cumples tus promesas. Y quizá mi Padre en la tierra no las cumplió, pero sé que en ti puedo confiar, que siempre vas a llegar a tiempo, que siempre me vas a dar lo que necesito, que siempre me vas a enseñar, me vas a instruir y me vas a corregir, porque a todo aquel a quien tú tomas por hijo, tú lo disciplinas, Señor, para que podamos aprender, para que podamos salir del atasco en el que estamos. Hoy renuncio a la carnalidad de las emociones. Hoy quiero ser una persona espiritual, Señor, y en el Espíritu, Padre, en el Espíritu, yo te pido que reveles a los que están hoy aquí que son tus hijos y tú eres su Padre. Y vamos a decirle una vez más, Padre amado, Padre amado, Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, revélate como Padre, hermoso Dios, enjuga toda lágrima Padre amado, de los que no han tenido Padre, Señor. amigo fiel, Abraza, Señor, Dios, a los que no han tenido un abrazo de Padre. hermoso Dios, Restaura, Señor, todo lo que se había perdido, hasta que surja un cántico en esta mañana, hermoso Dios, donde todos puedan decir, Padre amado, hermoso Dios, amigo fiel. una cosa anhelo y esto buscaré, Estar contigo, papá. es morar aquí para siempre. Esta es mi postura, Hay un manto de postrado paternidad. a tus pies. Hay personas que hoy, Quiero morar por el Espíritu, están sabiendo que son hijos de Dios, hijas de Dios. Padre amado,
padre y mi madre me dejaren, hermoso Dios, mi papá en el cielo me recoge, Padre amado, me protege, me levanta, me afirma, me defiende, me guía, me enseña, me instruye, me corrige. Gracias porque para ti soy importante, papá. Amigo fiel, hermoso Dios. Aquí están tus hijos, Señor. Hermoso Dios. Aquí están tus hijas. Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios. Hermoso papá. Hermoso Hermoso Dios. papá. Qué bueno eres, Señor. Gracias por revelarnos tus planes, por revelarnos tu paternidad. Gracias por recordarnos, Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, que nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Gracias por ese vínculo perfecto, necesario, por ese vínculo superior, por esa paternidad del cielo, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque no estoy solo en este mundo, no estoy sola. Tú eres mi papá. A ti te buscaré, Señor. A ti te alabaré. No queda nada, no hay palabras, te canta nuestro amor. Oh, 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 no queda nada, Papá, te no hay necesito. palabras, Para ti es te esta canta canción. nuestro amor. Oh, 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 no queda nada. Gracias por ser mi Padre. Hay palabras que canta nuestro amor. Oh, 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 Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios. Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios. Todo espíritu de orfandad se va de este lugar en el nombre de Jesús. Todo espíritu de vacío se va en el nombre de Jesús. Y hoy el perfecto amor del Padre llena tu corazón por el Santo Espíritu de Dios. Es por ese Espíritu que tú puedes clamar: Abba, papá. Abba, papá. Te necesito, Dios. Cada vez que me acerque a ti, Abba, lo quiero hacer con la confianza que no importa si la tuve en esta vida con mi padre o no la tuve, contigo la voy a tener, papá. Me voy a acercar, me voy a sentar en tus rodillas, voy a recostar mi cabeza en tu pecho, Señor. Voy a oír el latido de tu corazón, voy a descansar en tus brazos, amado papá. Allí voy a vivir, Señor. Allí voy a pasar largos ratos con mi papá. Y me voy a preparar, Señor, para ser un buen padre en esta vida. Para que mis hijos no crezcan huérfanos. Gracias, amado Señor. Gracias, dale gracias a papá. Gracias por este día, papá. Gracias por traerme a tu casa. Gracias porque aquí he pasado buenos momentos, Señor. Gracias porque aquí me encuentro contigo. Gracias porque puedo alabarte, Señor. Y así es como queremos terminar esta reunión, papá. Alabándote, porque donde tú estás hay vida, hay perdón, hay alegría, hay salvación, hay restauración, hay gozo, Señor, hay júbilo, hay perdón. Donde tú estás, Señor, hay tantas bendiciones que no encuentro en otro lugar. Mi alma te alabará, Señor, todos los días de mi vida. Te bendeciré, proclamaré tu nombre, te exaltaré con voces de júbilo, con aplausos, con danzas, con alegría, Señor, con canciones.
que tú eres rico, que tú eres eterno, que tú eres mi Padre. Tengo el mejor Padre del mundo. Gracias. Vamos a celebrar que nuestro Padre es bueno. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reinar solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Te adoramos solo a ti. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Dice a toda la gloria, Señor, toda la alabanza. Padre bueno, Padre amado, nuestro amado papá, bendito seas por siempre, Señor. Amén y amén. 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 Nos